Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclusecretos. Es la misma que hemos estado utilizando los 3 últimos días con María Corina Machado, con Chuo Torrealba y ahora con Julio Coco. Conclusecretos es la etiqueta hashtag. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Venezuela se prepara para otra marcha, una doble marcha también, otra vez. Este viernes de oficialistas y opositores, igual que la vez pasada. Seguidores del gobierno tomarán las calles para intentar demostrar que son mayoría y prometen impedir el paso de la marcha opositora a Caracas. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dice que la oposición no logrará tumbar al presidente Nicolás Maduro. Escuche. No entran a Caracas ni van a entrar a Caracas. Ni hoy, ni mañana, ni en ningún momento van a entrar a Caracas. Y 2, lo cumplimos, ¿verdad? 2, no van a tumbar a Maduro. Y no tumbaron a Maduro. Pero la oposición sigue firme y dicen que saldrán a la calle a exigir la fecha del referéndum revocatorio que intenta poner fin al mandato presidencial. Sin embargo, esta será una marcha diferente tras confirmarse que el gobierno y la oposición estaban conversando en secreto, en privado o como le quiera llamar, pero estaban conversando las presuntas garantías del referéndum. En los últimos días hemos conversado con 2 corrientes de la oposición, 2 corrientes con posturas diferentes, ambos opositores, con posturas diferentes, sobre estas reuniones de puerta cerrada. Se lo voy a recordar, aquí están sus reacciones. ¿Tú sabías de estas reuniones que hoy se ventilan, estos encuentros que ya aclaraba y confirmaba Henry Ramos Alup? De ser así, ¿te invitaron o invitaron a alguien en representación de Vente Venezuela? ¿Y por qué no o por qué sí? Son 3 preguntas en una sola, te escucho con mucha atención. Bueno, la primera pregunta es no estaba enterada, me enteré por los medios de comunicación en estas últimas horas. 2, no nos invitaron. Y 3, lo más importante, creo que es un momento que hay que hablarle de cara al país. No creo que es un momento en el cual, dado los niveles de incertidumbre que existe en Venezuela, se puedan mantener acuerdos que no sean con plena transparencia. Esto es un prediálogo. Primero quisiera entender qué es un prediálogo y después entender por qué se habla del referéndum revocatorio cuando se decía que no estaba sujeto a ningún tipo de negociación y que además era condicionamiento para que se diera un diálogo. Le explico con claridad. Fíjese, el referendo revocatorio no está sujeto a ninguna negociación, porque como ya le he explicado, es un derecho que está previsto en el artículo 72 de nuestra Carta Magna, y los derechos constitucionales se ejercen simplemente. Ahora, lo que sí es necesario hablar, discutir, pelear, luchar, es apartar todos los obstáculos ilegales que el gobierno ha colocado en el camino para el ejercicio de ese derecho. Eso sí hay que discutirlo, lucharlo y pelearlo, y eso es lo que estamos haciendo en todo el país. Hoy agregamos una tercera voz rumbo a la marcha de este viernes en busca del referéndum. Le doy la bienvenida al activista político venezolano de redes disidentes, Julio Jiménez Gedler, conocido como Julio Coco. Nos acompaña en vivo desde los estudios de CNN en Caracas. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Fernando. Desde aquí te envío un presaludo muy cordial. ¿Cómo estás? Te escucho ahí con un poco de eco, pero te escucho. Bueno, Julio, ha habido mucha controversia por la situación que se presentó, por las preguntas que se hacen, por las declaraciones que se dan. Y ahora se generará mucha más. Todavía no empezamos la entrevista y ya hay mucha controversia. Así ha sido durante estos 3 días. Quiero preguntarte a ti, ¿cómo percibes o qué validez le das a esta reunión? Para ti, ¿deben reunirse, pero de cara al pueblo, o no deben reunirse siquiera? Fíjate, Fernando, bueno, antes de responderte, el primero que muchas personas te envían a través de mí una gran disculpa
producto de los ataques que ha sufrido en las redes sociales en los últimos 3 días. Como pueblo venezolano es una vergüenza que una de las principales voces que nos ayuda a decir nuestras verdades al mundo reciba tanta muestra de desprecio de las mismas personas que por cierto son las que están vendiendo al pueblo venezolano ante la dictadura, ¿no? Y entonces en base a eso, en base a ese desprecio es que hay que hacer la crítica sobre este conjunto de cosas. No hubo diálogo ni hubo prediálogo, hubo negociación. Las cosas tienen su nombre. Y son negociaciones que arrancaron en abril. Esta es la 4ª ronda de negociaciones. Hubo una en abril en Venezuela, una en mayo en República Dominicana, una hace poco que giró Argentina, Venezuela, y esta última. Y son negociaciones con las cuales el Partido Socialista Unido de Venezuela solo gana tiempo para no realizar el referéndum revocatorio en el año 2016. En ese sentido, Fernando, el gran problema no es que se negocie o no se negocie, y el problema no es que si es público, es privado o es secreto, porque las negociaciones tienen que ser en privado. Lo que no puede ser es que no se le presente al país una agenda seria de cambio, porque quien te habla, Julio Jiménez, soy uno de los más de 8 millones de personas que votamos el 6 de diciembre por la Mesa de la Unidad Democrática para que hiciera un cambio. Este cambio hoy luce que no es factible mediante el referéndum revocatorio, porque ya estamos a la primera quincena del 9º mes del año y todavía ni siquiera se ha convocado el proceso de recolección de firmas. A ver, te la voy a plantear, te voy a interrumpir, Julio, te la voy a plantear de frente, ¿no? Porque siempre lo hago así, con quien sea. Con quien sea, izquierda, centro, derecha, la pregunta que se hace, la pregunta, claro, se hace la pregunta que se tiene que hacer, al que le guste, qué bueno, y al que no también. La pregunta es esta: ¿eres de izquierda? La gente dice que es divisionismo, no nada más el que generas, el que genero yo por preguntar lo que no les gusta que se pregunte. Que se cayó en un juego del gobierno, que se cayó en un juego del gobierno. Mi pregunta es la siguiente: ¿se ha caído en un juego del gobierno? ¿Hay divisionismo provocado por un juego del gobierno o hay divisionismo provocado por las circunstancias dentro de la propia oposición? Es simple, la MUD está dividida en 4 toletes y dentro de los mismos partidos que componen la Mesa de la Unidad hay divisiones. Por lo menos nosotros conocemos del enfrentamiento que tiene Enrique Capriles Radonsky con Julio Borges, es público. Y por eso es que vemos a Capriles, que no tiene nada que ver con este conjunto de negociaciones, criticándolo. Nosotros estamos viendo todo lo que está haciendo un nuevo tiempo, que estarían dispuestos a lo que fuese por liberar a Manuel Rosales de la prisión donde él mismo se metió, porque él estaba exilado y vino él solo se metió en prisión. Lo que está pasando con la señora María Corina Machado, que sencillamente la MUD dejó de existir, porque en la MUD son 21 partidos y solamente funcionan 4, entonces tienen a los otros 17 como unos esclavos, como tontos útiles. No, Fernando, ni tú, ni yo, ni ningún venezolano que necesite verdad, ninguna persona que quiera que Venezuela sea un país de paz y de desarrollo puede ser divisionista. Sencillamente queremos que las cosas se hagan bien. Nosotros no criticamos a la MUD porque queremos que la MUD se destruya, no, al contrario. El principal motivo de alzar nuestra voz es porque nos urge que la MUD cumpla con el trabajo que se le encomendó mediante el voto popular el día 6 de diciembre de 2015, cuando votamos para que cambiaran a Nicolás Maduro de la presidencia. Nosotros no votamos por la Mesa de Unidad Democrática para que se dejaran arrebatar la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Ahora, nosotros no votamos por la MUD para que el TSJ hiciera lo que le diera la gana. Julio, pero Dime, ahora Fernando. esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Porque tú eres de izquierda, pero, y me consta a mí, por el seguimiento, por la presencia, por la estancia en Venezuela, cuando estuve ahí, cuando vi lo que vi, cuando hice lo que hice y contacté contigo. Eres de izquierda, pero apoyaste el movimiento de oposición. Votaste el 6 de diciembre a favor. Toda mi vida, yo has nunca fui apoyado chavista. las iniciativas. Sin embargo, Todas. Sin embargo, el tocar a la Mesa de la Unidad te hace un divisionista, y a cualquiera. Mi pregunta es desesperación del pero es que venezolano? ¿O es una realidad Fíjate, yo que creo quien que habla tiene en que ver contra de la unidad divide? Bueno, 2 cosas, algo previo. La MUD es una entelequia, ¿no? Yo creo que hablar de la MUD como una entidad está mal, porque en la MUD hay de todo. Hay gente muy buena, hay gente muy mala, hay gente ingenua, hay gente perversa y hay infiltraciones del chavismo. Ojo, la MUD que en su totalidad no es algo perverso ni es algo que necesitamos destruir. Lo que necesitamos es que la MUD funcione. Segundo, la MUD es una agrupación de partidos que se nucleó en un macropartido y donde la sociedad civil venezolana estamos fuera de ese partido, simplemente somos electores.
La Mesa de la Unidad Democrática no puede imponerle disciplina autoritaria al pueblo venezolano cuando nosotros necesitamos de un cambio desde el punto de vista humano. Fernando, en el nombre de Dios, ya el cambio en Venezuela no es un deseo político de la dirigencia, es una necesidad humana. Aquí muere la gente todos los días, no hay medicinas, no hay comida. Es más, incluso lo que tú le decías anoche a Chugo, se sentaron a negociar con el gobierno y hoy la persecución y el número de presos políticos aumentó. Oye, vale, en serio, nosotros no somos ninguno dimisionistas, ni somos chavistas, ni somos infiltrados. Somos personas que estamos desesperadas por un cambio. Los desesperados somos nosotros. Pero existe una cúpula que, como tiene la vida resuelta y tiene grandes negocios con el gobierno, y otra parte de la cúpula, que hay que decirlo, que está amenazada incluso de muerte, porque el PSUV juega y juega duro. Oye, vale, yo creo que es momento de meter la cabeza en una panela de hielo y ver las cosas con un poco más de frialdad. El pueblo venezolano amerita una lucha concreta para cambiar de gobierno, y eso no significa un juego de palabras ni estar haciendo política entre gallos y medianoche mientras los niños mueren porque no hay medicina. Yo creo que eso es una inmoralidad, Fernando. Julio, voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa y te voy a hacer otra pregunta antes de ir a la pausa. Me la respondes después. La pregunta es la siguiente: ¿debe haber diálogo entre el gobierno y la Mesa de la Unidad para el futuro, para la proyección del referéndum, para lo que sea? ¿Debe haber o no? Cuando ha habido posturas radicales donde dicen que no habrá diálogo, no hay condiciones, no se habla con un gobierno forajido, pero se reúnen. La pregunta es esta: ¿está claro, debe o no haber reunión para que se pueda avanzar? Esa es la pregunta, me la contestas desde tu perspectiva después de la pausa. Sus comentarios: facebook.com/conduccionesCNN, facebook.com/conduccionesCNN. Esa es la página en Facebook. En tiempo real en Twitter, @soyfdelrincón, del Rincón, la etiqueta Conclus Secretos. Regreso. Venezuela, marcha, contramarcha y referéndum. Oposición y oficialismo preparan movilizaciones. Estoy de regreso con Julio Coco. Y la pregunta que te hacía, desde Caracas nos acompaña, la pregunta que te hacía antes de ir a la pausa: ¿debe o no debe haber reunión? Muchos de la fundamentación o el razonamiento de muchos venezolanos es que en las guerras mundiales se sentaron y se negociaron. En Vietnam se sentó y se negoció. ¿Se debe o no tener una negociación? Primero, esa es una pregunta que quiero que me respondas. Pero la continuación de esa es: ¿qué es lo que está mal? ¿El no reunirse o el reunirse sin decirlo? Esa es la diferencia. Te escucho. Bueno, yo creo que obvio que hay que reunirse. O sea, la política tiene que ver con reuniones incluso con el bando contrario. La cuestión es que en democracia, Fernando, se reúnen partidos contrarios y es producto de la razón por la que llegan a los acuerdos. Pero cuando tú estás en dictadura, que creo que fue algo que te faltó preguntarle anoche al señor Chugo Torrealba, no, en dictadura las negociaciones son hechos de fuerza. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo cuando tú negocias para que el dictador se vaya a cuando negocias para que el dictador se quede. Entonces, como la MUD no ha planteado una lucha seria, frontal, contra la dictadura, con nosotros como población apoyándolos, entonces el acto de fuerza, la negociación, lo tiene la dictadura y es quien sale vencedora. Aquí el problema no es si se negoció o no, y ese fue el gran enredo que hay en la opinión pública. El problema es que se negoció para perder. Se fueron en condiciones estúpidas a negociar. Porque ¿qué es lo que necesitaba el PSUV? Tiempo. ¿Cuánto ganaron de tiempo desde abril hasta la fecha? Ganaron varios meses y ya se hace básicamente inviable el referéndum revocatorio. Al punto que hoy solo lo que nos queda es hacer presión popular para exigir la renuncia. Ahora, vamos a tu segunda pregunta. Muy sencilla. Sí. No, para eso entonces, el problema es que entonces si es el PSUV quien te marca la agenda, si es el PSUV quien te presiona, si es el PSUV quien te impone el mediador, evidentemente el PSUV gana la negociación. Entonces, hoy la Mesa de la Unidad Democrática, que tiene que asumir ante la opinión pública el costo de la derrota de ir a esas negociaciones, porque el problema, repito, no es si negociaron o no, el problema es que perdieron en las negociaciones, y la derrota de la MUD en esas negociaciones no es otra cosa que
el aumento del drama social que vive en Venezuela, producto de los abusos de poder, producto del caos económico, producto de todo Ahora, lo que está viviendo nuestro país. Ahora, Coco, Te escucho, todo Fernando. esto que está pasando, Dime, todo hermano. esto que está pasando, tiene al venezolano ocupado, llamándote divisionista, llamándome divisionista, llamando a la Al MOD, venezolano no, es un grupito de gente. Bueno, yo te puedo decir que varios miles, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante aquí es cómo destrabar al venezolano de esta diatriba y que empiecen a ver lo que tienen que ver. Y creo que aquí lo que se ha perdido es el CNE. Reunión con el gobierno es que- o no, el que está aquí retrasando las cosas o no está dando los resultados ni las fechas es el CNE. Estos 3 días ¿Qué? hemos estado ocupados hablando de divisionismos, de juegos del gobierno, pero nadie está hablando del CNE. ¿Por qué, Julio? Simple, porque el costo político de la derrota es elevado. Mira, para mí es vergonzoso, yo que soy un hombre de los estratos medios, que soy trabajador, que no pertenezco a partidos, que no tengo ningún liderazgo prominente. Es vergonzoso que yo tenga que pararme aquí a explicar algo que debería explicar la dirigencia política nacional. ¿Por qué? Y ahora voy a lo segundo, Fernando. Todas estas acusaciones de divisionismo, infiltrado, chavista, come niños y de todo que nos han dicho, comenzó en abril, precisamente cuando Enrique Capriles convocó una marcha para el CNE para exigir condiciones para el referéndum revocatorio y la desconvocó. Y esa noche yo hice un video que se llama Beta Político, Verdades y Acciones, donde expliqué que la marcha se había suspendido producto de una negociación entre la Mesa de la Unidad Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa es la realidad. Ahora, 30 5, segundos, 6, Coco, 7 30 meses segundos después, me quedan. estamos viendo los resultados de esa negociación cuando se suspendió la primera marcha, que era donde debía exigirse de manera concreta, fuerte e irreductible las condiciones y la premura del referéndum revocatorio. Ahora, un mensaje final. Mira, yo creo que no todo está perdido, yo creo que se está dando un nuevo proceso de unidad social, porque Sí. eso que tú ves en las redes son un espacio minúsculo de acción donde muy pocas personas hacen muchísima bulla. Pero los que estamos en las colas, los que estamos montados en el metro de Caracas, los que estamos viajando por el país, lo que Bien. observamos de Venezuela es otra cosa. Y lo que está observándose Me del voy. pueblo venezolano es un proceso de unidad popular para combatir a la dictadura de manera real. Me voy entonces, ahí están los 3 puntos de vista diferentes, pero irónicamente con un mismo punto. Buscar la forma de salir del actual gobierno. No creo que haya división en la unificación de pensamiento. Ahora, las líneas de pensamiento son el problema. Julio Coco, muchas gracias. Saludos allá en Caracas. Suerte. Gracias a ti, gracias hermano, un preabrazo. Gracias, igualmente. Voy a marcar una pausa y ya regreso.